Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Galia, formo parte de la Liga STEAM y seré su profesora en esta clase de física. Hoy veremos impulso y cantidad de movimiento. Así que aprenderemos qué es la cantidad de movimiento, acerca del impulso y también acerca de la conservación de la cantidad de movimiento. Pero antes reflexionemos acerca de la siguiente pregunta. ¿Sabían que cuando una abeja y un auto se mueven a la misma velocidad, es más difícil hacer que el auto se detenga? ¿Por qué será esto? Bien, vamos a empezar por desarrollar un poco acerca de la cantidad de movimiento. ¿Qué es la cantidad de movimiento? Pues la cantidad de movimiento, o también llamado momento, lineal o ímpetu o momentum, es una magnitud física fundamental de tipo vectorial que describe el movimiento de un cuerpo en cualquier teoría mecánica. Bien, vamos a paso a paso analizar cada palabra de la definición. Primeramente, esta definición nos decía que la cantidad de movimiento también se la llama momento lineal o ímpetu o también momentum. Es decir, que cualquiera de esas palabras son sinónimos. Ahora, también nos decía la definición que la cantidad de movimiento es un vector y se simboliza por la letra P minúscula. Al ser un vector, es importante poner la flecha encima de la letra, ya que estamos hablando justamente de una magnitud vectorial. Por definición, se expresa la cantidad de movimiento por la siguiente ecuación, que es la cantidad de movimiento que es igual al producto de la masa por la velocidad. La cantidad de movimiento se mide en kilogramos por metro sobre segundo en el sistema internacional, pues no tiene un nombre en sí, simplemente utilizamos las unidades de medida de la masa y la velocidad. Sin embargo, también la cantidad de movimiento se puede expresar en newtons por segundo. Como podemos ver, un newton recordemos que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, pero nosotros necesitamos simplemente kilogramo por metro sobre segundo. Entonces lo que hacemos es, al añadir un segundo al newton, estos se simplificarán y obtendremos las unidades que necesitamos de masa y velocidad, que en el sistema internacional vendrían a ser kilogramo por metro sobre segundo. Ahora veremos algunas consideraciones importantes a la hora de trabajar con la cantidad de movimiento. Esto nos ayudará a analizar un poco más su funcionamiento y su comportamiento dentro del mundo de la física. Acá vemos un objeto, una esfera, cuya masa m es mayor que esta segunda esfera. Ambos objetos, tanto A como B, se están moviendo a la misma velocidad. ¿Qué nos dice la ley de la cantidad de movimiento? Pues nos dice que la cantidad de movimiento del objeto A será mayor que la cantidad de movimiento del objeto B. Es decir, que a mayor masa, mayor cantidad de movimiento. Acá vemos otro ejemplo, donde vemos a un camión cuya masa es bastante grande, moverse a una velocidad también alta. Sin embargo, acá vemos al mismo objeto, o sea, vamos a trabajar la misma masa, pero no se mueve, está quieto. Entonces, en este segundo caso, no existirá cantidad de movimiento. Ahora tenemos entonces, podemos concluir que un objeto puede tener una gran cantidad de momento si su masa y velocidad son altas, es decir, que a mayor masa y a mayor velocidad existirá mayor momento o mayor cantidad de movimiento. Bien, recapitulemos un poco lo que vimos hasta acá. Habíamos dicho en el primer caso que cuando dos objetos tienen la misma velocidad pero diferente masa, el objeto que tenga mayor masa tendrá mayor cantidad de movimiento o mayor momento. En el segundo caso, cuando el objeto tiene las mismas masas, cuando dos objetos tienen igual masa pero distinta velocidad, tendrá mayor cantidad de movimiento, mayor momento, el objeto cuya velocidad sea mayor. Pero ¿qué pasa en este tercer caso?
cuando tenemos a un objeto que tiene una gran masa, pero va a una velocidad pequeña, va a una velocidad, a comparación de la masa que tiene, va a una velocidad lenta, frente a otro objeto cuya masa es pequeña, pero se mueve a una gran velocidad. Pues en este caso, la cantidad de movimiento es la misma para ambos. Vamos a ejercitar o aplicar lo aprendido mediante el siguiente ejercicio, cuyo enunciado nos dice que si un automóvil de masa 1000 kilogramos se mueve con velocidad de 72 kilómetros por hora y un camión de masa 8000 kilogramos se mueve a una velocidad de 9 kilómetros por hora, nos piden comprobar que la cantidad de movimiento de los dos vehículos es la misma. Bien, vamos a empezar por calcular la cantidad de movimiento para el camión. Utilizamos la definición de cantidad de movimiento, es decir, el producto de la masa por la velocidad, y simplemente reemplazamos los datos que nos da el enunciado. Y así obtenemos que la cantidad de movimiento para el camión será igual a 72.000 kilogramos por kilómetro por hora. De la misma manera para el auto, reemplazamos los datos utilizando la definición de cantidad de movimiento y obtenemos el mismo valor. Es así que comprobamos que tanto para el auto como para el camión, la cantidad de movimiento será la misma. Bien, ahora vamos a comprobar si hemos comprendido el concepto mediante la siguiente pregunta. En una granja, al abrir las puertas del establo, salen corriendo una gallina y una oveja. Nos dice que la cantidad de movimiento de ambas es la misma. Como vemos, acá tenemos el establo, donde una vez que se abran las puertas van a salir corriendo con la misma cantidad de movimiento la oveja y la gallina. Nos piden determinar si la oveja tiene mayor masa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones será la correcta? ¿Será que la oveja se mueve con menor velocidad que la gallina? ¿O será que la oveja se mueve con mayor velocidad que la gallina? ¿O será que tanto la oveja como la gallina se mueven a la misma velocidad? Pues vamos a averiguarlo. La respuesta correcta es la opción A. La oveja se mueve con menor velocidad que la gallina. ¿Por qué? Pues como habíamos dicho, la cantidad de movimiento tanto para la oveja como para la gallina es la misma. El enunciado nos decía que era la misma. También nos decía que la masa de la oveja era mayor que la masa de la gallina. Por ende, según la ley de la cantidad de movimiento, correspondería que la oveja tenga una menor velocidad. Y si vemos experimentalmente también se da de esa manera. La oveja se mueve a una menor velocidad que la gallina. Ahora vamos a pasar a resolver el siguiente ejercicio, cuyo enunciado nos dice que si en un instante dado un cohete posee una velocidad, esta velocidad está expresada en la siguiente ecuación: 12i menos 7j metros sobre segundo. Y bueno, nos piden calcular, sabiendo que su masa es de 2 kilogramos, ¿cuál es su cantidad de movimiento en ese instante? Pues acá tenemos al cohete y simplemente identificamos los datos que nos da el enunciado y procedemos al cálculo. Realizamos la multiplicación de la masa por la velocidad. No importa que la velocidad esté expresada en una ecuación, pues de igual manera expresaremos en una ecuación la cantidad de movimiento y obtenemos que esta es igual a 24i menos 14j. Esto es una aplicación de los vectores unitarios. Ahora pasemos a ver el impulso mecánico. ¿Qué es el impulso mecánico? Tanto en una partida de billar o al patear una pelota de fútbol o también en un partido de tenis,
está presente el impulso. Entonces definimos al impulso mecánico, simbolizado por la letra I, que es una fuerza que actúa en un intervalo pequeño de tiempo. Como habíamos dicho, el impulso es un vector, cuyo símbolo es la letra I mayúscula. O también en alguna bibliografía van a encontrar que el símbolo del impulso es la J mayúscula. En ambos casos, como estamos hablando de un vector, corresponde que el símbolo tenga la flecha encima para justamente identificarse como una magnitud vectorial. Ahora, por definición, el impulso se expresa de la siguiente manera. Nos dice que es igual a delta P. ¿Y qué es delta P? Pues delta P es la cantidad de movimiento, es la variación o cambio en la cantidad de movimiento. Ahora, el impulso, como es la variación o cambio de la cantidad de movimiento, se mide en las mismas unidades que se mide este. Es decir, igual están presentes las unidades de masa y velocidad. Por ende, al igual que el momento, cantidad de movimiento, podemos medir el impulso en el sistema internacional mediante la relación de kilogramo por metro sobre segundo o también mediante la relación de Newton por segundo. Ahora, habíamos dicho que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento, pero esta variación de la cantidad de movimiento se puede expresar de dos formas. Una, en función a la cantidad de movimiento, es decir, al momento, y otra en función de la fuerza. Vamos a ver cada una de ellas. Empezaremos por ver el impulso en función de la cantidad de movimiento, que es nuestro caso 1. El impulso, cuando la cantidad de movimiento está en función del momento, se expresa como la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, como podemos ver en la imagen. No olvidemos que P simboliza la cantidad de movimiento, o momento, o ímpetu, todos los sinónimos que habíamos visto al iniciar la clase. En el segundo caso, la cantidad de movimiento será igual al producto de la fuerza por delta T. ¿Y qué es delta T? Pues delta T es la variación del tiempo. Bien, entonces, según la segunda ley de Newton, es que vimos que se da este segundo caso. Expresamos la fuerza neta como la variación de delta P sobre T y obtenemos que la fórmula del impulso es la multiplicación de la fuerza por delta T. Ahora, ¿cómo nace esta fórmula o esta ecuación del impulso? Partimos de la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. De esta ecuación podemos expresar la aceleración como la variación de la velocidad y la variación del tiempo. No olvidemos que delta significa justamente eso, cambio o variación. Al ser la masa constante, ya que cuando un objeto se mueve, pues casi no cambia la masa, ¿no? Se mantiene constante, incluimos la masa dentro de la variación. Entonces, ya podemos expresar la ecuación como delta de masa por velocidad sobre delta T. Sabemos que masa por velocidad es justamente cantidad de movimiento. Entonces, llegamos a la definición de que fuerza será igual a delta P sobre delta T, es decir, a la variación de la cantidad de movimiento sobre la variación del tiempo. Entonces, ya a partir de esta ecuación podemos expresar la siguiente definición, de que si no existen fuerzas externas, si F es igual a 0, la cantidad de movimiento igual será a 0, es decir, que la variación de la cantidad de movimiento será igual a 0, ya que la variación del tiempo delta T subirá a multiplicar por F y siendo F 0 también se anulará. Ahora, a partir de esta ecuación, como habíamos dicho, que delta P es igual
a fuerza por delta t e impulso es igual a la variación de delta p, obtenemos finalmente la definición que estábamos buscando, que impulso es igual a fuerza por delta t, es decir, por la duración o variación del tiempo. Veamos si hemos comprendido lo anterior mediante la siguiente pregunta. ¿Cuál será la relación entre el impulso mecánico y la cantidad de movimiento lineal? Pues la cantidad de movimiento equivale al impulso, será equivalente. O en el inciso B nos dice que no existe ninguna relación entre impulso y cantidad de movimiento. O en el inciso C nos dice que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. ¿Cuál es correcta? La respuesta correcta es el inciso C. El impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Y ahora tenemos otra pregunta. Imaginen las dos siguientes situaciones. En el primer caso tenemos una fuerza de 10 newtons y el intervalo de tiempo, es decir, cuánto dura esta fuerza, es igual a 2 segundos. En el segundo caso tenemos una fuerza de 10 newtons también, pero en este caso delta t es igual a 4 segundos. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿será que el impulso es el mismo en ambos casos? ¿Sí o no? Pues no. Como habíamos visto, podemos calcular el impulso y será mayor en el caso de que en el intervalo de tiempo es mayor también, ya que es directamente proporcional la fuerza y la duración que vaya a ejercer esa fuerza para calcular el impulso. Ahora vamos a pasar a resolver un ejercicio un poco más práctico. Acá tenemos a una pelota cuya masa es 0,3 kilogramos que va a rebotar contra la pared. La velocidad de impacto hacia la pared es de 10 metros sobre segundo y cuando retorne será igual a 5 metros sobre segundo. Delta t es igual a 0,02 segundos. Entonces el inciso A nos pide calcular ¿cuál es el impulso en la pelota provocado por la pared? Pues para desarrollarlo partimos de la definición de impulso, ya que nos piden calcular el impulso. Como habíamos dicho, decimos que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento, es decir, a delta p. O también habíamos dicho que el impulso es igual a fuerza por delta t. ¿Cuál de estas dos usaremos? Pues en este caso usaremos la primera definición, de que impulso es igual a delta p. Partiendo de esta definición, podemos expresar que delta p es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Y no olvidemos que cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. Entonces, podemos reemplazar esta definición en la ecuación que teníamos anteriormente. Reemplazamos los datos que nos da el enunciado y obtenemos que la cantidad de movimiento será igual a 4,5 kilogramos metros sobre segundo. Una cosa importante, y este vendría a ser justamente el impulso. Lo que hay que tomar en cuenta son los signos. Como habíamos visto, acá la cantidad de movimiento tiene signo negativo. ¿Por qué tiene signo negativo? Pues de acuerdo al plano cartesiano,
se tendrá signo positivo cuando la esfera se mueva a la derecha y tendrá signo negativo cuando se mueva a la izquierda. En este caso nos pedía calcular el impulso después de que rebota por la pared, y es decir, que se movería al lado izquierdo. Ahora en este otro caso nos piden calcular cuál es la fuerza neta de la pelota provocada por la pared. Es decir, cuál es la fuerza que va a ejercer la pared hacia la pelota. Ahora utilizaremos la segunda definición de impulso, es decir, el producto de la fuerza y la variación en el tiempo. Utilizando esta ecuación, decimos que fuerza neta de la pelota provocada por la pared será igual a menos 175 newtons. Nuevamente, el signo negativo. No olvidemos que estamos hablando de la fuerza de la pelota provocada por la pared, y a la pelota al rebotar se irá hacia la izquierda, por ende la fuerza o el vector de la fuerza también se dibujará en ese eje del plano cartesiano, en el eje donde el eje X tiene signo negativo. Bien, y otro inciso que nos piden calcular es el inciso C, que nos dice cuál es la fuerza neta de la pared provocada por la pelota. Recordemos que anteriormente en el inciso B nos pedían calcular la fuerza neta de la pelota provocada por la pared, y ahora nos piden calcular la fuerza neta de la pared provocada por la pelota. ¿Tendremos que calcular nuevamente? Pues afortunadamente no. Gracias a la tercera ley de Newton, que nos dice que una fuerza de acción tiene una fuerza de reacción que es de la misma magnitud, dirección, solo que en sentidos contrarios, tenemos que la fuerza del objeto A ejercida por B será igual a la fuerza del objeto B provocada por A, solo con el signo contrario. Por ende, como habíamos calculado que la fuerza era igual a menos 175 newtons, podemos calcular que la fuerza neta de la pared provocada por la pelota será la misma, solo con el signo contrario, es decir, con el signo positivo, ya que el vector se dirigirá hacia la derecha. Bien, espero se haya comprendido todo lo que hemos visto hasta el momento. Hablamos de qué es la cantidad de movimiento, algunas de sus propiedades en consideraciones importantes. Vimos también el impulso y sus aplicaciones en diversos ejercicios. Ahora pasamos a ver la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Para la conservación de la cantidad de movimiento lineal, partiremos de esta ecuación, que nos dice que si no existen fuerzas externas, es decir, que si F es igual a 0, pues la cantidad de movimiento, la variación de la cantidad de movimiento será igual a 0, como ya habíamos visto anteriormente. En sí, la conservación de la cantidad de movimiento se basa en este concepto, que si no existen fuerzas externas, no existe variación de la cantidad de movimiento. No es que no existe cantidad de movimiento, lo que varía, es decir, lo que en realidad se mantiene constante es la variación de la cantidad de movimiento. Veamos el siguiente ejercicio. Tenemos una situación inicial donde tenemos una patinadora que está sosteniendo un balón. Esta patinadora, en esta situación inicial, pues tiene una velocidad de 0 metros sobre segundo, es decir que prácticamente no se está moviendo, está en reposo. Tenemos las masas de ambos objetos, de ambos cuerpos. Tenemos que la masa de la esfera es igual a 0,3 kilogramos y la masa de la patinadora será igual a 50 kilogramos. Pues en una situación final tenemos que la patinadora se desplazará botando la pelota hacia adelante y las masas se van a conservar.
La velocidad de la pelota cuando se desplaza es igual a 7 metros sobre segundo. Y pues lo que nos piden calcular es la velocidad de la patinadora. ¿Cómo hacemos esto? Pues partimos de la definición de la conservación de la cantidad de movimiento, que nos dice que si no existen fuerzas externas, la cantidad de movimiento inicial y final será la misma. Entonces partiremos calculando el momento inicial, que nos dice que es la multiplicación de la masa por la velocidad, igualmente la velocidad inicial. Entonces la cantidad de movimiento inicial será igual a 50,3 por 0. ¿Por qué 50,3? Estamos sumando la masa de la patinadora con la masa de la pelota. Y obtenemos así nuestra ecuación 1, que es igual a 0, que la cantidad de movimiento inicial es igual a 0. Recordemos que eso también es porque la patinadora no se movía. Su velocidad era 0, estaba en reposo. Y como habíamos dicho en una de las propiedades del momento, si no existe velocidad, no existe cantidad de movimiento. Entonces, como nuestra patinadora estaba en reposo, en la situación inicial, su cantidad de movimiento o su momento será igual a 0. Ahora pasemos a calcular la cantidad de movimiento final. De igual manera utilizamos la definición de cantidad de movimiento y realizamos el producto de la masa por la velocidad final. En este caso tenemos dos velocidades finales. En el anterior caso agrupamos la masa de la patinadora y de la pelota. Aquí necesitamos dividirlas ya que tenemos dos velocidades distintas. Entonces calcularemos el momento final para la patinadora y el momento final para la pelota. Y importante tener en cuenta que el movimiento final será igual a la masa por la velocidad final. En este caso de la patinadora, partiremos por calcular de la patinadora. Realizando el reemplazo de datos, obtenemos la siguiente ecuación, que esa sería nuestra ecuación 1. Nuestra ecuación que va a estar esperando a la siguiente ecuación. Nos dice que la cantidad de movimiento final de la patinadora será igual a 50 kilogramos por la velocidad final de la patinadora, que es justamente nuestra incógnita, lo que queremos encontrar. Ahora, para calcular la cantidad de movimiento final de la pelota, realizamos de la misma manera la definición de la cantidad de movimiento multiplicando la masa por la velocidad. Es así que obtenemos que el momento final de la pelota será igual a 0,3 kilogramos por 7 metros sobre segundo, dando como resultado 2,1 kilogramos por metro sobre segundo. Recordemos entonces que ya hemos calculado la masa, el momento final para la patinadora y para la pelota. Entonces, para calcular la cantidad de movimiento final, realizamos la suma de la cantidad de movimiento de la patinadora y de la pelota. En el caso de la pelota habíamos obtenido un valor, es decir, no teníamos ninguna incógnita. En el caso de la patinadora tenemos justamente la incógnita de la velocidad final, que es lo que nos pide calcular el enunciado. Entonces, esta sería nuestra ecuación 2. Recuerdan que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Esto es lo que nos dice la ley de la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces igualaremos la ecuación 1 que habíamos reservado anteriormente con la ecuación 2 que acabamos de calcular. Recordemos que nuestra ecuación 1 nos decía que la cantidad de movimiento inicial era igual a 0. Y nuestra ecuación 2 nos decía justamente que igualamos a 0 la cantidad de velocidad final y más el 2,1 kilogramos que habíamos calculado. Entonces, cuando igualamos esta ecuación a 0, es decir, igualamos entre ambas, obtenemos que la velocidad final es igual a 0,042 metros sobre segundo.
Nuevamente, acá vemos entonces que la velocidad final de la patinadora será de 0,042 metros sobre segundo. E importante nuevamente el signo. Nos quiere decir que se está moviendo hacia la izquierda. Por eso es el signo negativo. Bien, espero hayan comprendido el ejercicio que acabamos de resolver. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Se te ocurren algunas aplicaciones de la vida diaria acerca de la conservación de la cantidad de movimiento lineal? Pues existen muchas. Como hemos dicho, en una partida de billar, o también al realizar un salto, una voltereta. Acá vemos como el nadador se impulsa hacia atrás, empujando la pared. El patinador se impulsa para avanzar por la carretera. Un lanzador en atletismo se impulsa, utiliza el impulso para que su lanzamiento vaya a ser lo más lejano posible. Y vemos que el único impulso que utiliza es su cuerpo. De igual manera, en el lanzamiento de jabalina, la única fuerza que mueve a la jabalina es la fuerza de nuestro cuerpo. Y bueno, cuanto más tiempo dure esta fuerza, tendrá mayor impulso. Bien, ¿recuerdan la pregunta inicial que hicimos? ¿Reflexionaron sobre ella? Teníamos que si una abeja y un auto se mueven a la misma velocidad, pero la masa del auto es mayor, por ende será más difícil detenerlo. ¿Estaremos en lo correcto? Pues sí, la masa del automóvil es mayor que la masa de la abeja. Por ende tendrá una mayor cantidad de movimiento cuando ellos viajan a la misma velocidad. Por ende será mucho más difícil que el auto se detenga. En cambio, la abeja, al tener una menor masa, se podrá detener más fácilmente. Bien, recuerden que hoy aprendimos acerca de la cantidad de movimiento, vimos también qué es el impulso y vimos la ley de la conservación de la cantidad de movimiento. Eso fue todo por hoy, espero hayan disfrutado mucho la clase y aprendido también. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Chao.